Bien, este trabajo de investigación es referente a los pacientes que se encuentran en el Hospital Nacional Rosales con enfermedad renal crónica, sometidos a la diálisis peritoneal continua ambulatoria. El trabajo es para optar al máster en epidemiología en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua con el apoyo del Hospital Nacional Rosales, presentado por el máster Juan José Vindel y con los asesores doctora Ana Lidia Benítez y el máster Francisco Mayorga. Como una breve introducción, la enfermedad renal crónica es aquella donde hay presencia del daño renal independientemente de las causas por 3 o más meses, debido a la baja de la tasa de filtrado glomerular y alteraciones que deben de ser persistentes y habitualmente progresivas. Una vez que el paciente ha evolucionado de la enfermedad renal crónica, tiene la opción de las diferentes técnicas sustitutivas renales, válgase llamar diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. La Sociedad Internacional de Nefrología reporta que más de 850 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de enfermedad renal en cualquiera de sus estadios. Alrededor de 3 millones de personas se someten a diálisis, y entre ellas del 2.3 y 7.1 millones de personas con enfermedad renal crónica terminal mueren prematuramente debido a la falta de acceso a diálisis y trasplante renal. Como antecedente, en El Salvador, en la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Población Adulta, ENECA, reveló un estudio donde el 12.6% es la prevalencia de enfermedad renal, alrededor de 459.114 personas enfermas, y enfermedad renal crónica no tradicional, que se llama enfermedad renal crónica no tradicional, aquellas donde no están involucrados la hipertensión ni la diabetes, con un 3.8%. En cuanto a al género más afectado, siempre es prevalente el hombre con un 17.8% y las mujeres con un 8.5%. De entre las zonas de El Salvador más afectadas, la zona oriental tiene un 12.5% de prevalencia de la enfermedad renal. En la parte paracentral tiene un 8.5%, en la zona metropolitana un 8.7%, en la occidental 7.4% y en la central con un 3.9%. Otro de los antecedentes que hay sobre los pacientes de enfermedad renal crónica es un estudio que realizó la Asociación de Nefrología e Hipertensión en el 2014, que querían determinar la prevalencia de pacientes con algún tipo de tratamiento sustitutivo renal, de los cuales la prevalencia nacional de los pacientes fue de 595 por millón de pacientes. Se reclutaron 3.807 con una edad promedio de 50.4 años, y los diagnosticados fueron los hombres con un 67.5%. En cuanto a la modalidad de tratamiento sustitutivo renal más prevalente, fue la diálisis peritoneal, con 289 por millón de pacientes, que quiere decir que fueron 1.848, con un 48.5%, y de ellos un 35.7%, o sea, 660 pacientes se encuentran en diálisis peritoneal continua ambulatoria. Estos son algunos de los antecedentes que me llevó a plantear el problema de que cuál es la sobrevida de estos pacientes con enfermedad renal tratados con diálisis peritoneal continua ambulatoria en el servicio de nefrología. ¿Por qué opté por el Hospital Nacional Rosales? Porque es una de las instituciones más grandes a nivel nacional donde llega la mayoría de los pacientes con este tipo de complicaciones. Luego de plantearme el problema, mi objetivo fue determinar la sobrevida de estos pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica manejados en el programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria. En cuanto al diseño metodológico, podemos mencionar que el estudio fue un estudio de seguimiento de una sola cohorte, con un estudio de casos y controles anidados. El área de estudio fue en el servicio de nefrología del Hospital Nacional Rosales,
La población fueron incluidos los pacientes que iniciaron el programa de diálisis peritoneal en el periodo de enero 2011 a diciembre 2015. Y entre los criterios de inclusión podemos mencionar todos aquellos pacientes que fueron diagnosticados con enfermedad renal crónica y que son tratados en DPCA, indistintos del género, que estén dentro del periodo de estudio y con un cuadro clínico completo. Las variables que se utilizaron para el estudio fueron tanto variables sociodemográficas, características de laboratorio clínicas de enfermedad renal crónica, complicaciones y tipos de abandono en el programa DPCA, sobrevida de DPCA y factores asociados a la mortalidad DPCA. El procesamiento de la información se desarrolló mediante el software estadístico SPSS 24 y el software libre RStudio. Se utilizaron medidas de tendencia central y tablas de frecuencia para las respectivas variables de estudio, así como también el análisis de supervivencia mediante la técnica del método de Kaplan-Meier, y para determinar los factores de riesgo de mortalidad se desarrolló el modelo de Cox mediante la técnica de asociación del hazard ratio con un nivel de significancia de 0.10%. Se sometió al Comité de Ética del Hospital Nacional Rosales para su aprobación y poder desarrollar el estudio satisfactoriamente. En cuanto a los resultados, se incluyó un total de 78 sujetos que cumplían con los criterios de inclusión. El género más frecuente fue el masculino con un 56.4%, con una edad que oscilaba de los 44 años. El grupo etario más frecuente se encontraba de los 28 a 37 años y el estado civil más frecuente fue el de estar solteros. En cuanto a los exámenes de laboratorio, podemos observar, y lo más relevante de este cuadro es de que los pacientes se encontraban en estado de anemia. Su creatinina está elevado debido al estadio en que se encuentran estos pacientes, la albúmina, que nos refleja de que los pacientes están desnutridos, y el fósforo, que necesita un tratamiento alternativo coadyuvante. Dentro de las causas de enfermedad renal crónica más destacadas podemos mencionar la hipertensión arterial, seguido de la no filiada, la diabetes mellitus, la enfermedad renal poliquística y la glomerulonefritis. La complicación de DPCA más frecuente fue la infecciosa. Válgase mencionar que la infecciosa abarcaba todo lo que era el aspecto de sepsis y de peritonitis y otras alteraciones que no presentaban ser infecciosas. En cuanto al objetivo principal, la sobrevida de estos pacientes fue de 58 meses. Podemos observar en el gráfico las líneas azules, cómo a medida va pasando el tiempo, va a ir un decaimiento de estos pacientes, y para nuestro estudio hubieron 13 eventos terminales. Válgase llamar eventos terminales para nuestro estudio todos aquellos que presentaron alguna complicación y por el cual fallecieron estos pacientes. En cuanto a la tasa acumulada de los que sobreviven al programa de DPCA, en el primer año, como mencionamos, entraron 78 pacientes, de los cuales 19 no se sabía qué es lo que había sucedido con ellos, y presentaron 5 eventos terminales, dándonos una proporción acumulada que sobrevive hasta el final o el periodo de estudio, que fueron 5 años, del 93%, y así sucesivamente hasta llegar al quinto año, que solo tuvieron una proporción acumulada del 45%. Una vez ya desarrollado el método de Kaplan-Meier para determinar la sobrevida de estos pacientes, otro de los objetivos fundamentales que se tomaron en cuenta para este estudio fue determinar cuáles eran aquellos factores que estaban influyendo sobre la mortalidad de ellos. Y se hizo un estudio univariado para dar un criterio de parsimonía, de los cuales consiste en que entre menos variables yo tenga en un modelo, va a ser mucho más ajustado a la realidad de lo que nosotros queramos obtener. Para lo cual, para nuestro estudio, las dos variables que resultaron estadísticamente significativas fueron tanto la edad como las complicaciones de DPCA. Válgase mencionar nuevamente que las complicaciones de DPCA eran todas aquellas que presentaban algún tipo de infección,
y dentro de ellas podemos mencionar lo que es la peritonitis. Finalmente, llegamos a un modelo final para ver cuáles eran las variables que estaban influyendo en la mortalidad de estos pacientes. Y podemos observar al final de este modelo que 4.6% de los que tienen algún tipo de complicaciones van a presentar un riesgo de muerte. Y en cuanto a la edad, podríamos decir que por cada año de que ellos van ganando, ¿verdad?, tienen un 3% de riesgo de mortalidad. Y también observamos los intervalos de confianza de cada uno de ellos. A manera de conclusión, podemos decir que en nuestra población encontramos un grupo de pacientes de causas no tradicionales, válgase decir que son no diabéticos y no hipertensos, usualmente conocida como MEN, que afecta principalmente a hombres. Y si bien la hipertensión fue la causa principal encontrada, el número de estos pacientes todavía en estudio, tanto a nivel nacional como regional, no es despreciable como sujetos que son atendidos en los centros sanitarios. El 93% de estos pacientes manejan valores de albúmina considerados dentro de la definición de anemia, así como otros desbalances electrolíticos, lo cual es un reflejo del inadecuado control de la enfermedad renal crónica, acompañado también de la desnutrición. El diseño del estudio no permite profundizar en tanto las causas como las raíces de este desbalance. Las complicaciones de este grupo ambulatorio fueron las de tipo infecciosa, entre ellas la peritonitis. En cuanto a los valores de sobrevida presentados en la curva de Kaplan-Meier, podríamos mencionar que nuestros niveles de sobrevida comparados a nivel internacional se encuentran muy bajos a partir del tercer año. Y finalmente, al hacer una evaluación de las variables que influían a lo largo del tiempo en la sobrevida de estos pacientes, podríamos concluir de que tanto a mayor edad y como complicaciones de DPCA son los factores que están influyendo estadísticamente en la sobrevida de estos pacientes. Al final, dejo como referencia los artículos en cuales yo me basé, principalmente en el de Bojorges, en un estudio sobre el uso de la diálisis peritoneal en Cuba, donde ellos al cabo de 5 años encontraron una sobrevida a los 5 años de una sobrevida acumulada de un 85%, cosa que nosotros para nuestro estudio lo logramos obtener hasta el tercer año, ¿verdad? Otro que también yo me estuve basando bastante fue el único estudio donde reflejaba la prevalencia con tratamiento sustitutivo renal, que lo desarrollaron la Asociación de Nefrología con el doctor Trabanino, la doctora Trujillo y otros autores que ahí están mencionados. Y también en el estudio de México, ¿verdad?, que pacientes con la técnica de sobrevida en diálisis peritoneal continua ambulatoria en el oeste de México, que también ellos determinaron mediante el modelo de Cox que los factores que estaban influyendo eran tanto la peritonitis, la edad y otros factores que ellos encontraron. Como manera de conclusión, también podemos mencionar y incentivar a las personas de que tal vez cuando uno está haciendo este tipo de investigaciones, que no tengan miedo no solo a hacer la parte descriptiva, sino también la parte analítica, que refleja un impacto más en estos tipos de pacientes.